Vamos a revisar otros ejemplos de cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. Una ecuación diferencial homogénea se va a poder siempre reducir a una ecuación de variables separables. Entonces, hay una alternativa para definir una ecuación homogénea. Vamos a tener una ecuación diferencial homogénea de primer orden si se puede escribir con el siguiente formato. Al despejar la derivada de y respecto a x, del lado derecho hay una función que está evaluada en y sobre x. Entonces, la sustitución u igual a y sobre x nos va a transformar la ecuación en una de variables separables. Entonces, por ejemplo, tenemos la ecuación 2xy por la derivada de y respecto a x igual a 4x al cuadrado más 3y al cuadrado. Vamos a revisar que es homogénea. Necesito que al despejar la derivada del lado derecho se vea una función que esté evaluada en y sobre x. Entonces, aquí por eso cambiamos 2xy al denominador. Ahora vamos a repartir el denominador y simplificar. Entonces, el primer término, 4x cuadrada entre 2xy, nos va a quedar 2 por x sobre y. Y el segundo término, 3y cuadrada entre 2xy, nos va a quedar 3 medios por y sobre x. Y entonces aquí ya se ve la función que está evaluada en y sobre x. Aquí tenemos x sobre y, pero no es más que el recíproco de y sobre x. Ya está evaluada en ese tipo de función que tiene a y sobre x. Así que lo que sigue es la sustitución. U es y sobre x. Pero de aquí podemos observar que y es u por x y de aquí vamos a sacar a la derivada de y respecto a x. Con regla del producto va a quedar u por la derivada de x, que es 1, más x por la derivada de u respecto a x. Esto es la derivada. Así que hacemos la sustitución. Del lado izquierdo tenemos u más x por la derivada de u respecto a x. Y del lado derecho vamos a tener 2 sobre u. Aquí está el recíproco de y sobre x. Pero y sobre x es u y su recíproco sería 1 sobre u. Por eso tenemos 2 sobre u. El siguiente término sería 3 medios por u. Esta nueva ecuación ya solo tiene a u y a x y ya debe ser separable. Pero hay que simplificar. Entonces vamos a cambiar esta u y tendríamos 3 medios de u menos una u, que sería un medio de u. Hicimos una primera simplificación con las u's, pero falta sumar estas fracciones. El denominador común sería 2u y el numerador, haciendo las diagonales, nos queda 4 más u cuadrado. Y ahora sí terminamos la separación. 2u entre 4 más u cuadrada va a quedar por diferencial de u y 1 sobre x por diferencial de x. Vamos a integrar con respecto a u en el lado izquierdo y con respecto a x en el lado derecho. En el lado izquierdo usamos cambio de variable y nos queda el logaritmo de 4 más u cuadrado. En el lado derecho nos queda el logaritmo de x más la constante. Aplicando exponencial en ambos lados y renombrando la constante e a la c sub 0 como c, vamos a tener 4 más u cuadrada igual a c por x. Recordemos que esta u es y sobre x, aquí está. Así que y sobre x al cuadrado va a ser igual a c por x menos 4. Entonces, para la solución, podemos escribir que y al cuadrado sería igual a c por x al cubo menos 4 por x al cuadrado. Es una solución general en forma explícita. Tenemos a y en términos de x. Ahora mi ecuación tiene x por derivada de y respecto a x igual a y más la raíz de x cuadrada menos y cuadrada. Si quiero revisar que sea homogénea, voy a cambiar esta x al denominador
y voy a separar las fracciones. Tenemos y sobre x más la raíz. Y como quiero meter esta x dentro de la raíz, tengo que elevarla al cuadrado. Termino de simplificar adentro de la raíz y nos queda 1 menos y cuadrada sobre x cuadrada. Y se puede ver entonces que del lado derecho tenemos una función que está evaluada en y sobre x. Aquí aparece y sobre x, pero elevado al cuadrado. Entonces, como es homogénea, u es y sobre x y entonces la y la podemos ver como u por x. Tenemos a la derivada de y respecto a x con regla del producto y nos queda u más x por la derivada de u respecto a x. Esto es lo que vamos a sustituir en el lado izquierdo en lugar de la derivada de y respecto a x. Del lado derecho sería u más la raíz de 1 menos u al cuadrado. Nuestra nueva ecuación que tiene a u y a x ya debe ser separable. Y en este caso hasta podemos eliminar esta u, la primera que aparece en cada lado. Terminamos la separación. 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrada por diferencial de u y 1 sobre x diferencial de x. Vamos a integrar respecto a u respecto a x. Son directas las integrales. Seno inverso de u y logaritmo de x más la constante de integración. Podemos quitar seno inverso aplicando el seno en ambos lados. Y del lado derecho sería el seno del logaritmo de x más c. Reemplazamos a u sería y sobre x. Y quedaría igual al seno del logaritmo de x más c. Entonces nuestra solución general en forma explícita sería y igual a x por el seno del logaritmo de x más c. En el ejemplo 3 tenemos y diferencial de x igual a 2 por x más y diferencial de y. Revisemos que es homogénea, entonces necesito poner la derivada de y respecto a x en forma explícita, cambiando el diferencial de x y también cambié 2 por x más y al denominador. Entonces, lo que sigue ahora es dividir el numerador y el denominador entre x para que siga siendo la misma función, arriba y abajo. Al simplificar, tenemos y sobre x en el numerador y en el denominador 2 más 2y sobre x. Ya se ve que del lado derecho, de donde está la derivada, tenemos una función evaluada en y sobre x. Es homogénea. Por lo tanto, sustituimos como u y sobre x. Es decir, y es u por x y al derivar la y respecto a x, con regla del producto, es u más x por derivada de u respecto a x. Entonces, del lado izquierdo, en lugar de la derivada de y, ponemos a u más x por la derivada de u. Y del lado derecho sería u entre 2 más 2 por u. Hay que simplificar las u's antes de hacer la separación. Entonces el denominador común sería 2 más 2 por u y los numeradores usando las diagonales serían u menos 2u menos 2u cuadrada. Terminamos la separación. 2 más 2u va a quedar entre menos 2u cuadrada y el diferencial de u. Y 1 sobre x va a ser multiplicado por el diferencial de x. Podemos multiplicar todo por menos 1 y marcar la integral. Cuando multiplicamos por menos 1 el denominador, los dos términos se vuelven positivos y del lado derecho la integral va a ser negativa. De este lado podemos factorizar como u por 2u más 1 y usar fracciones parciales. Es el caso 1, factores lineales diferentes. Del lado derecho la integral es directa. Al resolver las parciales nos va a quedar 2 por el logaritmo de u menos el logaritmo de 2u más 1. Y del lado derecho simplemente es menos logaritmo de x más la constante de integración.
Aplicamos propiedades de logaritmos del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí tendríamos el logaritmo de u cuadrada entre 2u más 1 y aquí el logaritmo de x a la menos 1. Si aplicamos exponencial y además renombramos la constante, tendríamos u cuadrada sobre 2u más 1 igual a c sobre x. Hay que reemplazar u por y sobre x. Entonces aquí tendríamos y cuadrada sobre x al cuadrado. Y abajo 2y sobre x más 1. Estamos resolviendo las fracciones en el numerador. Es decir, voy a multiplicar por esta x este numerador, que ya es y cuadrada sobre x cuadrada. Quedaría y cuadrada solo sobre x. Y aquí abajo, al resolver las fracciones, usando que u es y sobre x, tendríamos 2y más x sobre x. Como es el mismo denominador, nos va a quedar simplificado y cuadrada sobre 2y más x. Entonces, hacemos la sustitución, pero además resolvemos las fracciones algebraicas y simplificamos para tener una solución general en forma implícita. En el último ejemplo tenemos x cuadrada más y cuadrada por diferencial de x, más x cuadrada menos xy por diferencial de y igual a 0. Acomodamos nuestra ecuación de manera que se vea la derivada, la de y respecto a x. Entonces hemos cambiado este término, por eso es signo menos, y además quitamos los coeficientes para que aparezca de forma explícita la derivada. Ahora vamos a dividir arriba y abajo, pero entre x y. Y entonces, al simplificar, arriba tenemos x sobre y más y sobre x, y abajo x sobre y menos 1. Ya se ve que está evaluada la función en y sobre x. Entonces, el cambio es que u sea y sobre x. Y entonces, nuestra derivada para y respecto a x la obtenemos a partir de que y es u por x, un producto. Y nos queda que la derivada de y es u más x por la derivada de u. Podemos entonces empezar la sustitución. Al sustituir en el lado izquierdo, nos queda u más x por la derivada de u respecto a x, y del lado derecho tenemos menos 1 sobre u más u, y en el denominador 1 sobre u menos 1. Resolvemos las fracciones y hacemos la división. Nos va a quedar ya simplificado menos 1 más u cuadrada entre 1 menos u. Pero además tenemos esta u del lado izquierdo que hay que cambiar y que también hay que resolver la fracción correspondiente antes de terminar la separación. Así que el denominador común ahora es 1 menos u. Y nos quedaría en el numerador 1 más u cuadrada más u menos u. Dejando, bueno, menos u al cuadrado. Dejando el menos aquí. Terminamos entonces la separación y nos quedaría menos 1 menos u entre 1 más u. Ya simplificando esta parte del numerador. Y del lado derecho 1 sobre x diferencial de x. Podemos considerar el menos en el numerador y poner u menos 1. Esta integral respecto a u se puede hacer por partes, por cambio de variable o podemos dividir. La del lado derecho respecto a x es directa. Al dividir tenemos 1 menos 2 sobre u más 1 y aquí solamente estamos indicando la integral. Vamos a tener u menos 2 logaritmo de u más 1 del lado izquierdo y del lado derecho logaritmo de x más c. Recuerden que u es y sobre x, estamos reemplazando y aquí usamos propiedad de logaritmo. Y hasta podemos juntar estos dos logaritmos con las propiedades también y hacer la cuenta aquí adentro y repartir el exponente cuadrático en el numerador y también en el denominador. Entonces podemos dejar nuestra solución general en forma implícita. Y sobre x menos el logaritmo de y más x al cuadrado entre x. Y esta es una alternativa para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas.